Nuevamente, ¿no? Agradecido al Señor por darnos esta oportunidad y también a ustedes, ¿no? Una feliz tarde, ¿no? A cada uno de ustedes, que el Señor pueda bendecirnos. Veo también caras conocidas en todos lados, ¿no? Y también a través de, seguramente de las redes, también hay bastantes que conocemos, ¿no? Bueno, ayer hemos estado viendo la primera parte, ¿no? No tanto la primera parte, solamente hemos mostrado los libros, los materiales para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una, ¿no? Es el libro de Fuentes de Agua Viva o Cisternas Rotas, ¿no es cierto? Vamos a hoy continuar con el tema, ya con el primer tema, vamos a decir así, del sistema educativo vamos a empezar, ¿ya? Entonces ayer hemos presentado los libros, es como quien va a cocinar, ¿no es cierto? Necesita los ingredientes, ¿no es cierto? Todo tipo de ingredientes, hasta el mínimo detalle para que le salga bien, porque si no, no va a salir bien, o si sale bien, digamos que no le echas, no tienes ajo, no tienes las verduritas para, ¿cómo le llaman esas pequeñas verduritas? Plantas aromáticas, ¿no? Hierbabuena. ¿Te saldrá algo bueno? Sí te sale, ¿no? Pero le faltaría el toque, le faltaría el toque. De igual manera también hemos presentado, ¿no? Algunos libros ahí, ¿no es cierto? Vamos a hacer una breve oración para poder empezar. Hay que encomendarnos al Señor. Querido y bendito Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por darnos el privilegio, Señor, de podernos sentarnos a tus pies. Te rogamos que puedas quitar nuestro pecado y puedas borrar nuestros pecados del libro de la muerte, Señor, y te rogamos que puedas vestirnos con tu justicia y nos dejes capacitados, Señor, para sentarnos a tus pies y puedas impartirnos bajo la unción de tu Santo Espíritu el mensaje de esta hora. Son favores que te pedimos en nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el estudio de la educación. Voy a sacar mi Biblia, ¿no es cierto? Aquí lo tengo. Y en la segunda parte vamos a tener también lo que es la salud, ¿no es cierto? Vamos a buscar acá en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 58. Es un capítulo y un versículo bien conocido para nosotros, 58, verso 12. Ahí encontramos al remanente, ¿no? Haciendo reedificación. Siempre lo hemos visto desde el punto de vista del sábado, pero esto va más allá, o de la ley de Dios, ¿no? Recordemos que el enemigo ha hecho, dice, una brecha en la ley de Dios al cambiar los mandamientos, pero este versículo va más allá de eso. En el verso 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, dice. Este texto es bien interesante, pero vamos a dejar que le explique otro libro. A ver, ¿qué libro podría ser? Acá tengo un libro bien interesante. El libro de... a ver, ¿dónde está el librito? Parece que no lo traigo, ¿seguro? Acá está. El lugar de la Biblia en la educación. Vamos a ver qué dice acá, el lugar de la Biblia en la educación, ¿ya? Dice, y los tuyos, dice, edificarán las ruinas antiguas, dice, ¿no es cierto? Vamos a leer esa parte, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, dice. Y acá está. Está en la página 13 del libro El lugar de la Biblia en la educación. Es un libro el autor es A.T. Jones, Alonso Trevor Jones. Es el que trajo el mensaje de la justificación por la fe en el año de 1888, pero también ayudó a Sutherland y a Magan en el sistema educativo. ¿Ya? Vamos a ver qué dice. También está escrito: y lo que no se logró en los siglos pasados será realizado por la educación cristiana en los días preparatorios para su venida, dice. ¿Se dan cuenta? Ayer hemos hablado de 3, ¿no es cierto? Acá tengo el plumón. Hemos hablado de ¿cuántas llamadas?
A ver, vamos a poner acá, reforma educativa. Hoy vamos a estudiar la primera. Hemos visto que hay 1, 2, 3. Vamos a hablar de la primera llamada. Es lo que vamos a estar hoy día hablando. Pero dice, lo que no se logró, cuando dice eso, lo que no se logró acá, ni tampoco se logró acá, acá sí se va a lograr. ¿Se dan cuenta? Estamos poniendo así, eslabonando un poquito. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Estamos en el primer llamado? No, ya pasó. ¿Estamos en el segundo llamado? Tampoco. Pero ya estamos, dice, hoy está sonando lo que dice el tercer llamado, dice, ¿no es cierto? Bueno, ahora, algo más interesante. Hoy día creo que sí le traje los libros. A ver, ¿dónde están los libros de... ¿Dónde les he puesto? Bueno, pero vamos a leerlo aquí. A ver, vamos a ver aquí. Me falta una bolsita por ahí. No, no es falta, no, hermano. Me faltan los libros. No, esa no. Hermano, ¿me podrías quizás en la... ¿Dónde está mi habitación? Ahí hay unos paquetitos de libros. Solamente no está ahí, se nada más, ¿ya? Pero vamos a leerlo de aquí. Quería leer el libro de material de 1888, pero aquí también hay un extracto. Prestemos atención, dice: los principios de la verdad, ocultos durante siglos, o conocidos solo en parte, volverán a brillar en su esplendor original. La sabiduría de los siglos será más manifestada en la era de la clausura de la historia del mundo, dice. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que se viene, o sea, la luz que viene para este grupo de acá es, ¿cómo dice? La verdad acumulada durante siglos o conocida solo en parte va a brillar en su esplendor original. La sabiduría de los siglos será manifestada en la era de la clausura del mundo, dice. O sea, vamos a ver cómo es eso. Corintios, primera carta a los Corintios 2:9. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol San Pablo. Esta parte también lo hemos puesto ¿dónde? Cuando leemos esto, sí, ¿no? Ese será pues cuando el Señor venga, ya nos lleve para allá. No, primero es aquí. Escuchen lo que dice 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ¿dónde dice? En el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, ¿bajo qué contexto está leyéndose esto? Prestemos atención. Dice, verso 6, sin embargo hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes. Ahí está, ¿ves? Muchas gracias, hermano. A ver, sin embargo, dice, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Escuchen, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y recién viene bajo ese contexto, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Bajo qué contexto está hablando? Bajo la sabiduría está hablando. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este grupo de aquí, va a ser ¿qué cosa? Desellado prácticamente. O sea, toda esa sabiduría va a ser desellada. Vamos a ver eso. Acá lo tengo, el libro. Vamos a
buscar esa página para poder un poquito ahí. Por eso, o sea, vivimos en una etapa muy privilegiada. Está en la página, en el tomo 2. Este es el tomo 1, o el tomo 4 había sido, este es el tomo 2. Vamos a leerlo en la página 320. Página 320 voy a leer, ¿ya? Este es el tomo 2, página 320. Vamos a ver qué es lo que dice en la 320. En el párrafo 3, contamos 1, 2, 3. Ahí está. Este es materiales de 1888. Ayer mencioné, ¿no es cierto? Son 4 tomos, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? 2000 páginas más o menos. Muchas gracias al Señor y por la cuarentena, ¿no? Porque me dio el tiempo para poderlo chequear todo, ¿no? 2 meses, o no, 1 mes y medio, todito. Bueno, vamos a leer acá. Dice: los tesoros infinitos, escuchen, los tesoros infinitos de la verdad fueron acumulándose de era en era. Ninguna representación podría impresionarnos de forma adecuada con la medida, la riqueza de esos vastos recursos. Ellos están aguardando la demanda de aquellos que los aprecian. Estas gemas de la verdad deben ser recogidas por el pueblo remanente de Dios para ser dadas por ellos al mundo. Pero la confianza propia y la obstinación del alma rehúsan el bendito tesoro, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Tal amor no puede ser medido ni puede ser expresado. Juan apela al mundo para ver cuán grande amor nos ha sido concedido, o nos ha concedido el Padre, que fuésemos llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo, mira lo que dicen acá, ¿no? Los tesoros infinitos de la verdad fueron acumulándose de era en era. Esto es lo que va a ser revelado en la etapa final. Pero no va a ser revelado a través de un conducto cualquiera, va a ser revelado a través del sistema de educación. Por eso tenemos que entender, es capital que entendamos lo que es la verdadera ciencia de la educación. Se puede decir, no es el canal por la cual pasa esa luz. Pero si nosotros no estamos en ese canal, es como quien busca señal, ¿no es cierto? ¿Han visto, no es cierto, esas radios que teníamos antes? Están buscando canal ahí. Y todavía algunos equipos tienen con doble todavía, ¿no? No sé cómo se llama eso, fine creo, ¿no es cierto? Exacto. Igual también tenemos que sintonizarnos con el cielo, con el sistema educativo. ¿Para qué? Para que venga luz. Pero esta luz, queridos hermanos, está registrada en el capítulo 18 del Apocalipsis. Pero cuando venga, corremos un riesgo. 213 de este libro. Evento en los últimos días, 213, dice claramente que hay un riesgo para los adventistas. Y un título grande tiene, ¿no es cierto? 213, párrafo 2. Muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. Voy a leerlo un poquito para que podamos alerta máxima, ¿no es cierto? No va a ser que nosotros estemos en esa situación también. El apóstol dijo, el que esté firme, mire que no caiga. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación gloriosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con su gloria, está hablando del capítulo 18, verso 1 del Apocalipsis. Solo, ¿qué va a pasar? Solo verán que algo en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo, debido al que el Señor no actúa de acuerdo a sus ideas y expectativas. ¿Qué van a hacer ellos? No van a reconocer el mensaje. Ahora, ¿qué van a hacer? Se opondrán a la obra, porque dicen, no debiéramos nosotros haber conocido al Espíritu de Dios cuando hemos estado tantos años en la obra. ¿De quién están hablando? ¿Usted ha estado años en la obra? No. ¿Yo he estado años en la obra? No. Pero sí somos adventistas, quizás de cuna, pero no hemos estado en la obra, ¿o sí? Mateo capítulo 20.
Acá están los contratados de la viña. Estos sí han estado muchos años en la obra. Mateo capítulo 20, verso 1, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, dice, a contratar, ahí está la palabra, obreros para su viña, dice. ¿Se dan cuenta? A usted y a mí nadie nos ha contratado. O a usted sí, hermano. ¿Te han ordenado para ser ministro? No, ¿no es cierto? A mí tampoco. Entonces, ahí está. Los que han estado muchos años en la obra justamente son los ministros. Es interesante, ¿no?, para poder analizar, pero no vamos a entrar solamente en algunos detalles nada más. Pero corremos el riesgo de ¿qué? De poder también, ¿qué cosa? No captar la luz y rechazar. Por eso el sistema de educación es clave para poder entender. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno ya. Acá hay una cita bien interesante. En la parte de atrás dice, escuchen, Dios había llamado una vez a su pueblo para que saliera de Egipto, pero la iglesia, abandonando la pureza del evangelio, volvió allá para su educación. La reforma fue su segundo llamado, y hoy está sonando el tercer llamado. ¿Se dan cuenta, no? Hay tres llamados ahí. Entonces ponemos ahí el primer llamado. Por eso hemos puesto acá el primero, el segundo y el tercero, dice. ¿Se dan cuenta? Esta parte es bien interesante. Ahora, muchos preguntan también, ¿por qué, hermanos, si nunca hemos escuchado esos temas? Esos temas son nuevos, hay que tener cuidado. Entonces, eso habrá que verlo, ¿cierto? Vamos a ver por qué. Acá también habla de eso. Una pregunta acá, Rosa. ¿Sí? ¿Cuál es el primer llamado? Ahorita vamos a desarrollar, hermano. No se preocupen, ¿ya? Con calma vamos a desarrollar. Ahorita vamos a... Miren, solamente como el tiempo es muy corto, entonces estamos tratando de poder resumir. Pero vamos a entrar uno por uno. Hoy vamos a hacer el primer llamado. Prestemos atención, dice lo que dice acá, escuchen, dice: el libro de Daniel fue escrito especialmente para los postreros días. Estamos respondiendo a la pregunta que muchos preguntan, dice, ¿por qué este mensaje ahora es? El libro de Daniel fue escrito especialmente para los postreros días. Más abajo dice, lo que ha de acontecer al cabo de los días, lo que acontecería al pueblo de Dios en los postreros días. Ahora, y cuando se completó la escritura del libro de Daniel, se le ordenó, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, Daniel 12:4. Y luego se le dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Capítulo 12, verso 9, ¿no?, del libro de Daniel. ¿Se dan cuenta? Dice que este libro estaba cerrado y sellado. Bueno, vamos a ver de qué más, aparte de las profecías que han sido sellados, qué más fue sellado. Vamos a ver, ¿ya? Dice, el libro de Daniel, entonces, siendo específicamente escrito para los últimos días, contiene principios, así como profecías. ¿Qué cosa contiene el libro de Daniel? Principios y también profecías. Ahora, esos principios, ¿qué será? Dice que son de especial importancia y tienen un significado específico en los postreros días, y de los cuales el no menos de importancia son los principios de educación. ¡Wow! ¿Qué cosa contiene, dice el libro de Daniel? Profecías y principios. Ahora, ¿qué principios dice? Los principios de educación, dice. Los principios de educación. ¿Y los principios de educación han sido estudiados entonces? Sí. Vamos a seguir leyendo. Y de los cuales, dice, el no de menos importancia son los principios de educación. Estos principios, escuchen, de educación, son dados para salvar al pueblo del mundo en los postreros días de las calamidades y destrucción que recayeron sobre los babilonios, que constituyen tan solo una representación. Ahora escuchen, ¿qué va a pasar para las personas que no escuchamos esos principios?
El ignorar estos principios, dados expresamente para esta época final, es cortejar una destrucción mucho más desastrosa, que es destrucción mundial y ruina eterna, cual es mayor que la destrucción local y temporal, dice. Ahora, vamos a poner acá abajo, o acá, al costado, el libro de Daniel, capítulo, vamos a poner 12, pero en el verso 4 y en el verso 9 dice que hay, ¿qué cosa dice? O está sellado, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En la página 405 del Conflicto de los Siglos habla cuándo es el tiempo del fin. Ya lo leen en casa. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que contiene? Dos cosas, dice, ¿no? Al menos, ahí lo que estamos leyendo. Dice, tiene principios. ¿Y qué más? Profecía. Ahora, ¿qué principios? Ya hemos leído uno. Uno, los principios del sistema de educación. ¿Qué más? ¿Quieren saber? Libro, ¿dónde está ese librito? Página 90, compaginación en inglés. Vamos a ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. ¿Cuáles son los principios? Ahorita vamos a ver, hermano. ¿Ya? No es que no vamos a ver, sí vamos a responder, hermano, ¿ya? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Tranquila, hermano. Página 90. Ayer hemos leído eso, ¿no es cierto? Daniel fue levantado. Está hablando lo mismo. Daniel fue levantado para dar a la gente instrucción en la reforma de la salud y en la reforma educativa. Estas dos siempre van acompañadas. Impresionante. Entonces, ¿cuál es otro más de los principios? Salud. Dos. ¿Los principios de qué? De la salud. Ahora dice que estos principios, ¿qué cosa han sido? Sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Sellados han sido los principios. Ahora vamos a ver por qué han sido sellados. ¿Por qué le dice eso? Pero la profecía, ¿sí, no? Dice que los 7 truenos iban emitieron sus voces. Y el vidente Patmos escuchó, estaba a punto de registrar. No escriba, dijo, no sé, ya lo dijo. ¿Se dan cuenta? Ahora, es lo que dice el libro, ¿no es cierto? Los principios del sistema de educación y de la reforma de la salud han sido sellados, dice, hasta el, ¿qué dice? Tiempo del fin. 1798. Y 1798 es antes de 1844. ¿Por qué las fechas? Interesante, ¿no? Bueno. Ahora, si quieren reforzar un poquito más de los principios de la salud en conexión con la educación, está en el libro, hay un libro bien precioso del Espíritu de Profecía. El libro es, a ver, ¿qué libro sería? Un libro nuevo. Alimenticio. No. Consejos sobre salud. No. ¿Cuál fue la pregunta? Manual. La curación. Ministerio de Uno de los nuevos dice. ¿Cuál fue la pregunta? Decía, ¿no? Para poder reforzar que los principios de la pro-salud también han sido sellados, está en un libro del Espíritu de Profecía. Se llama, a ver, Cartas a Walter Krieg, se llama ese libro. Anótense en PDF, ya está traducido también ese libro, he visto. Yo lo he bajado, lo he impreso, en las primeras páginas está. Ahí dice, ¿no? Que los principios de la pro-salud han sido selladas. Y luego más abajito dice, en conexión, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. A esto se le llama, ¿qué cosa? Estos, no es que realmente han sido selladas, ¿no? O bueno, en el sentido figurado, han sido derribados, o sea, han sido eliminados estos principios. ¿Por quién creen? Por el enemigo de las almas. Ahora, ¿cómo han sido eliminados o enterrados? En primer lugar, a través del otro sistema de educación. Un día estaba yo ahí en la casa, mi hermano estudia, bueno, terminó, ¿no? De nutrición, en algún impuno. Entonces me dice, Roger, me dice, sí, me digo, ¿has visto la última receta del pan? Me dice, no. Este pan que reparten pues, en colegios. No, le dije, que todo el mundo esté en anemia. Y un pancito bien bonito y con su sobrecito. Y mira los ingredientes, tan. Y sangre en polvo.
¿Cómo es sangre en polvo? ¿Qué es? La No, mole. sangre. Ah, Sí, en polvo. ¿Listo? Para el pollo. Así dice, no sé de qué será, de gallina, de gallo. puede ser, puede ser. La cosa que Hay cosas sangre. blancas Listo. para combatir. Puede ser de todo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, de esta manera. Ahora, el que lo ha hecho eso, ¿ustedes creen que lo ha hecho una ama de casa? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho esa receta? Científicos. ¿A quién lo ha hecho? Especialistas en nutrición. Los ingenieros industriales alimentarios. Ah, también. Sí, Ya ves, ya estamos tocando carne, ¿ya ves? Por eso este tema es bien fuerte, hermanos. No hemos hecho nada. Miren, es que estos salen de otro sistema de educación, pues. Ya salen. Por eso cuando salen estos y vienen los otros obreros, chocan a él. Antes no hemos entendido, ¿no? Pues el profe Nivel, ¿quién es? ¿Qué tiene esto? No tiene nada. Un panadero, que esto, que el otro. ¿No? Y baja la piscina. Sí, tiene razón, tiene razón. Hermanos, gracias a Dios que vino esta luz que rompió todo el esquema, hermanos. Así es. Bueno, tampoco no podemos creernos nada. Por eso dice que ha llegado la hora de, ¿qué dice? De desaprender, dice, ¿no es cierto? A ver, aquí habla, en este libro, Conflicto y Valor, habla de que Moisés salió de la mejor universidad del planeta. 40 años, se sabía todas las artes, se sabía de todo, y ¿qué pasó? No le sirvió de nada. El Señor le cambió, ¿qué cosa? De sistema de educación y le llevó ¿a dónde? A Mario. Al desierto le llevó. Allí le aplicó, ¿qué cosa? El verdadero sistema de educación. Tanto que se había olvidado del otro lado que ni el idioma egipcio ya sabía. No sé hablar. Está registrado, vamos a leer acá. Página 82 del libro El conflicto. ¿Qué dice? Conflicto y valor. Ahí está. Página 82. Del 17 de marzo. Y el título es La falsa sabiduría del hombre, dice. Es que el sistema de educación del otro lado está basado pues en el razonamiento humano. Y ese razonamiento humano está basado, ¿qué cosa? Está basado en la naturaleza caída del ser humano. Y como dice en el Génesis, en el Génesis dice que su pensamiento está de continuo solamente al mal. Y el apóstol Pablo dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, en esa plataforma está construido, ¿qué cosa? El castillo del sistema de educación. ¿Y qué dice el camino a Cristo? No sé si por ahí alguien tiene. ¿Qué dice? El camino, ahí está. Muchas gracias, Andrés. Y ahí todos los libros. Para mañana, hermanas, traigan así su libro, ¿ya? Por favor. A ver, ¿qué dice? Capítulo 2. Dice, el leopardo podrá, dice, ¿qué dice el texto? Cambiar sus manchas. Es que estos libros no son casi iguales, Página 8 de este libro, los que tienen este formato. Dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Escuchen, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su esfera, pero para esto no tienen ningún poder. ¿Qué les parece? Y luego más adelante dice, ¿el etíope podrá cambiar su piel? No. ¿Qué más dice? ¿El leopardo podrá quitar sus manchas? No, dice. Bajo esta premisa está hecha, ¿qué cosa? El otro sistema de educación. Y bajo esta premisa está, ¿qué cosa? Hecha sobre el razonamiento humano. ¿Y bajo qué más? Acá tengo una figura bien bonita. ¿Dónde está esa figura? Acá. Ahí está, no, eso no es eso. Ese ya sí que no dice. Mejor acá. Acá tengo Sócrates.
creo que aquí hay varios acá, algunos afiches que hemos hecho la vez pasada, vamos a ver. A ver, ojalá que esté por aquí, acá está. Vamos a ver, ¿quién está ahí? Este es Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Qué dice? Dice, Sócrates era el gran educador de Grecia, y Grecia por medio de Platón y Aristóteles era la educadora del mundo. La teoría de la educación de Sócrates tiene como su fundamento, ¿qué cosa? Un escepticismo profundo y consistente. ¿Qué tremendo? No tiene base, pues. Y ya otro día hablaremos ya el tema de lo que es... este tema es bien interesante, ¿no? ¿Qué tema estábamos hablando? Ahí está, pues. ¿Qué tema es? Ya está, el falso sistema de educación, el método científico y la falsa ciencia. A este le llama el cielo falsa ciencia. ¿Se dan cuenta? Tremendo, ¿no? Este asunto. Ya estamos en el tema número 5, que lo llamaremos también, ¿no? Estos que hemos tenido que, con mucha perseverancia, poder investigar estos temas. Hermanos, el método científico, ese método es satánico, por cierto. Y ese método está en la teología. Porque tiene como base, ¿qué cosa? La duda. Y la base del otro sistema de educación es la fe. Por la fe entendemos, dice. El otro dice, no, es por la evolución, dice. No, hasta en la escuela sabática está la nueva teología, está el falso sistema de educación. ¿Nunca se dan cuenta en la escuela sabática? Ahí está. Hermanos, tenemos que romper filas, si no, no tendremos parte en el reino de los cielos. Ya está. Bueno, ahora sí, solamente una pequeña introduccióncita. Gracias, hermana. Ahí está, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ir la pregunta que preguntaban en la parte de atrás, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los primeros llamados? Vamos a ver, ¿ya? El prefacio de este librito, de esta parte, bueno, son 3 hojas más o menos, de acá vamos a tomar. ¿Qué libro es? Este es el lugar de la Biblia en la educación. El prefacio, bueno, ahí está, bueno, gracias al Señor se ha podido hacer el prefacio. Todas las cositas que están aquí también hacen fulling. No está nada acá de lo que alguien ha podido pensar. No, todo está ensamblado, puro textos, pero no le he puesto los textos. Aquí tampoco, ¿no? Ni aquí tampoco. No son diferentes, no son iguales. Acá en el contexto que está aquí. No hemos leído todavía esto, ¿no? Pero vamos a leer lo mejor de 3. Hay bastante que leer, hermanos, ¿eh? Ya, con esto vamos a estar la última instrucción. ¿Se acuerdan de Moisés que les dije? Que salió, vamos a ver qué dice la mensajera del Señor. Esto sí es el de juego. Dice, Moisés suponía que su educación en la sabiduría de Egipto lo había capacitado completamente para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. ¿No estaba acaso instruido en todo lo que debía saber un general de ejército? ¿No había tenido las mayores ventajas de las mejores escuelas del reino? Sí, él sentía que podía librarlos. Primeramente se ocupó, dice, en tratar de ganar el favor de su pueblo, haciéndole justicia. Mató a un egipcio que oprimía a uno de sus hermanos. Al hacer esto manifestó el espíritu de aquel que es homicida desde el principio y probó que no era digno de representar al Dios de misericordia, amor y ternura. Escuchen, ya salió pues de la mejor universidad del planeta con todos los títulos habidos y por haber, y dice, ya, ahora sí, estoy capacitado, vamos a sacar a este pueblo de la esclavitud. Y dice la sierva del Señor, su primer intento se convirtió en un fracaso miserable. Como muchos otros, inmediatamente perdió su confianza en Dios y dio la espalda a la obra que se le había encomendado. Huyó de la ira de Faraón,
llegó a la conclusión de que a causa de su error, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de librar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió que sucedieran estas cosas para poder enseñarle la bondad, la benevolencia y la paciencia que todo obrero del Señor necesita tenerles. Y luego más abajo dice, el Señor, dice, miren lo que dice acá, al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se propondría libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés. Pero más abajo dice, no obstante, de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir su propósito. Moisés no estaba preparado para su gran obra. ¿Cómo? Si salió de la mejor universidad del otro sistema. Y dice la mensajera del Señor que no estaba preparado. ¿Y qué hizo el cielo? Vamos a leerlo. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se le había enseñado a Abraham, a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. ¿Y dónde lo lleva el cielo? A la universidad de Dios. ¿Y dónde es eso? En el desierto. ¿Y qué es para nosotros el mensaje? Salir de las ciudades. Pues los puestos de avanzada, ¿dónde deben estar? ¿Dentro o fuera? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los principios? Fuera, ¿no es cierto? Ella me preguntó principios, ahí tiene uno. Fuera de la ciudad, uno de los principios. El otro de los principios está basado, dice, en fe. El otro está basado, la otra, en la duda. Vamos a seguir leyendo. Ahora sí, entramos de lleno a las primeras llamadas. Dice, Dios había llamado una vez a su pueblo fuera de Egipto, pero la iglesia, abandonando la pureza del evangelio, regresó allí para su educación. La reforma fue su segundo llamado y hoy está sonando el tercer llamado. Podemos notar que el cielo hace 3 llamados para introducir en el mundo la reforma educativa a través del verdadero sistema de educación. Pero también hay que recordar, dice, si bien es cierto Dios quiere hacer reformas, pero dice también debemos recordar que el Señor levanta de tiempo en tiempo, así, hombres, ¿no? De tiempo en tiempo han surgido hombres ofreciendo ideas educacionales avanzadas para su época. Tan triste fue la historia que cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, no había un solo maestro que estaba en la línea del verdadero sistema educativo. No existía ni Gamaliel. ¿No es acaso que dice la Biblia que eran doctores de la ley, del Sanedrín, 60 años para arriba? Y cuando ustedes leen ahí dicen, ni uno solo, ni siquiera el propio Nicodemo. Más adelante vamos a leer eso, ¿ya? Qué tremendo, ¿no? Ahora, si traemos esa plantilla de ese entonces para ahora, ¿qué podemos decir? ¿Ahora mejoran las cosas? No. ¿Por qué? En estos 4 tomos dice claramente que el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel en los días de Juan el Bautista, todo es una calcamonía, o sea, prácticamente es una fotocopia, somos nosotros, de todo lo que hicieron ellos. Lo que está escrito. Puro 888. Vamos a seguir leyendo entonces. Continuaremos, hay bastante para leer. Dice, los primeros en ser llamados fue la nación de Israel. ¿Quiénes fueron los primeros? Dice, vamos a estar desarrollando ya acá. Fue el pueblo de Israel. Fue acá, primer llamado entonces fue ¿quién? El pueblo de Israel. Ya está. Pero para poder llamar al pueblo de Israel, hubo ¿qué cosa? Atrás, precursores. En el segundo llamado también hay precursores. En el tercer llamado también hay precursores. Es como nuestra independencia, ¿no? Le llamamos, ¿cómo le llaman? Los precursores de la independencia. ¿Sí o no? A ver, iguales acá también hay precursores. Vamos a seguir leyendo. Los primeros en ser llamados fue la nación judía.
o la nación de Israel. Dios llamó a Israel. ¿Para qué? Para que se convirtiera en una nación de maestros. Y les dio estatutos y juicios que al constituir la base de su sistema educativo tendían a ser de la nación un pueblo peculiar, una nación de sacerdotes, una raza espiritual, constituyéndolos así en el pueblo guía del mundo. En otras palabras, el Señor le había regalado, ¿qué cosa? El don de la enseñanza a toda una nación. Privilegio. Qué tremendo privilegio, ¿no es cierto? ¿Qué más dice acá? Pero el poder, bueno, creo que vamos a resumir, ¿no? Porque hay bastante para leer ese punto. Bueno, sí, voy a leer un poquito para poder impulsar, ¿ya? Falta más ingredientes. Vamos a ver acá. Estoy leyendo el libro de Fuentes de Agua Viva o Cisternas Rotas. Fuentes de agua viva o cisternas rotas. Vamos a ver qué dice acá. Hablando acerca de la nación judía. Escuchen, página 165. Dice: 1. Que la nación judía fue puesta como la luz al mundo. Esa luz debía brillar por medio del sistema de educación del cielo al mundo a través de los judíos. Los judíos debían ser maestros de las naciones. ¿Pero qué pasó? Fracasaron. Ahora, el cielo les dejó un ejemplo. ¿Quieren saber cuál es ese ejemplo que les dejó? ¿Quién quiere saber? Fue Salomón, pues, ¿no es cierto? Salomón fue uno de los ejemplos que el cielo dejó para que les quede bien en claro qué es lo que el cielo quería hacer, ¿no? Con esa nación judía. Pero lamentablemente, ellos ¿qué hicieron? No entendieron y fracasaron ahí en el intento. Eso también está, sí, está pasando hoy también. Toda esa parte, ¿no es cierto? Bueno, hay bastante que leer, pero ya al menos se llevan algo. Vamos a ver acá en la página 94 del libro de Fuentes de Agua Viva o Cisternas Rotas. Escuchen, hablando de Salomón. Salomón fue elevado a una posición de eminencia entre los grandes de la tierra porque aprendió, ¿qué cosa? De Dios el secreto de la verdadera educación. ¿Por qué llegó Salomón a tan alta altura? Porque él fue instruido y aprendió el secreto y fue instruido, ¿qué cosa? En el verdadero sistema de educación. Él se paró, dice, según el libro, dice, no, se paró delante de los reyes. Pero a la nación entera Dios le va a dar el privilegio para que se pare delante de todas las naciones. Y en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio dice claramente, ¿no? Que todo el mundo le iba a mirar asombrado con la boca abierta, ¿no? Qué nación tan grande, dice, ¿no? Qué Dios está acercándonos y todo lo demás. Vamos a seguir leyendo acá. Porque aprendió de Dios el secreto de la verdadera sabiduría. Su sabiduría no era un regalo para él exclusivamente, dice que sino que se ofrece a todos los que cumplieran con los requisitos divinos. De Salomón leemos que Dios le dio un oído. Sus sentidos espirituales fueron despertados por la fe. Escuchen, miren, ahí están los principios. Y se encontraba, dice, tan en armonía con el Dios de la naturaleza que todas las obras del Creador fueron leídas por él como un libro abierto. Su sabiduría parecía grande, dice, en contraste con los de los otros judíos simples, porque otros no lograron cumplir con sus privilegios. Dios deseó que la nación entera de los judíos se parara delante de los otros, así como Salomón se paró delante de los reyes de la tierra. Ese era el privilegio que el cielo tenía para el pueblo de Israel. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Vamos a seguir la historia. ¿Qué dice? Pero el poder se había apartado de este pueblo porque había, ¿qué cosa? ¿Qué había hecho? Habían mezclado sus ideas educativas con lo pagano y habían olvidado los mandamientos de Jehová, tanto que enviaban a sus hijos a los profesores paganos, invitando a su medio a los profetas de Baal.
Israel se apartó del verdadero sistema de educación al mezclarlo con el falso sistema de educación, el sistema de Lucifer. Si estamos por ese sistema, ¿en qué sistema estamos diciendo? Lucifer. Y por lo tanto, no podremos, mira, dice, no, mezclamos sus sistemas de educación, por lo tanto, no pudieron reconocer al Mesías. Cuando vino a este mundo, lo rechazaron y lo crucificaron, y así fracasó el Israel antiguo en el llamado que le hiciera el cielo para que sea luz. Es bien triste, ¿no? Como se pueden darse cuenta. Ahora, pero vamos a sacar ahora algo bien interesante. ¿Qué hizo este pueblo, queridos hermanos? Dice que mezcló. ¿Qué cosa? El verdadero sistema de educación y con el falso sistema de educación. Lo fusionaron, hermanos. Eran bien celosos. ¿O no eran así? Nosotros somos hijos de Abraham. No sabemos tú de dónde has aparecido. Que tantas cosas. ¿Se dan cuenta? Lo fusionaron los dos sistemas de educación. Ahora, cuando se fusionan los dos sistemas de educación, ¿quieren saber en qué se convierte esas personas? ¿Quieren saber? ¿Están bien sentados, verdad? ¿Están sentados? No, están bien sentados. Siéntense bien, ¿ah? El otro estaba viniendo y el policía dice, oye, ¿dónde están los broches? ¿Dónde están los broches? Casi nos meten adentro, hermanos. ¿Los leo, hermanos? Resultado de la mezcla, página 72 del libro de Fuentes de Agua Viva, dice, resultado de la mezcla, dice, de los sistemas educativos. Escuchen, si Israel intentara adoptar la educación de las naciones circundantes, en ese mismo momento su educación se convertiría en carácter papal. ¡Qué tremendo! O sea, cuando hay una fusión, ¿qué dice? Se convierte este sistema, ¿qué cosa? De carácter papal. Con razón, entonces el diablo tiene mucho, o va a tener mucho éxito, pues. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. En esta etapa final, pues se va a cosechar las almas, pues, que da miedo, hermano, ¿no? Como dice, el que siembra escasamente cosechará. Pero el diablo no siembra escasamente, pues, ¿no es cierto? Le falta todavía terrenos a él. Vamos a ver, Apocalipsis 13:3. Prestemos atención a esta parte, ¿eh? Dice, y vi una de sus heridas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y escuchen, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Alguien preguntaba, ¿y cómo lo va a hacer el Papa? Si los islamitas o los estos se guardan el sábado, se guardan el domingo, se guardan el jueves, ¿cómo lo va a hacer? Entonces ahora ya tenemos la respuesta. ¿A través de qué? A través de su falso sistema de qué? De educación. Ahora, esta mezcla está pasando ¿por dónde? ¿Por qué campamento, hermanos? ¿Por dónde está pasando? Por el campamento adventista del séptimo día. Por eso dice la mensajera del Señor en este librito de acá, ¿qué dice? La herida, hablando de nuestro campamento, la herida es profunda en nuestro cuerpo educacional. Ahora hay una urgente necesidad de una cura radical. Eso lo dijo Arturo Espalda. Dice que la herida en nuestro sistema es profunda. Pero el problema es que como está tan mezclado, nadie se da. Vamos a ver eso. Lutero, ¿qué dice Lutero? Lutero que se manifiesta. Porque también está aquí. Pero vamos a ver acá el libro. Ustedes miren, no digan que
el hermano Roque se ha inventado. No, hermano, a mí no me gusta estar inventando nada. Acá está, a la ley y al testimonio. Acá está escrito. Si alguien quiere poner alguna queja, vayan al nicho de Lutero, ahí pónganle una queja, muchas cartas, mándale por WhatsApp, no lo sé, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Lutero, hablando de este sistema de elección. Pero, mejor vamos a leer, luego vamos a leer el otro. Me van a hacer acordar que voy a tener que leer esta parte de acá, de la tabla. ¿Ya? Escuchen, dice, hablando del sistema de educación, dice, no hay nadie que crea cuán dañino y diabólico es este designio. Hablando del sistema de educación, no hay nadie, ¿no?, que se dé cuenta. Se produce tan sigilosamente que nadie lo advierte y habrá ocasionado, dice, el prejuicio antes que se pueda aconsejar, prevenir o ayudar. Se teme a los turcos, las guerras y las inundaciones, pues en todo esto es comprensible en qué consiste lo dañino y lo beneficioso. Se puede detectar, pero nadie advierte ni tampoco nadie teme lo que aquí